Mauricio Hoffman. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Soledad? Gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Venimos corriendo desde Tele 13 y tal vez, Soledad, sea conveniente repasar y recordar el lugar del que estamos hablando. Estamos hablando de Chaitén, una provincia completa bajo las cenizas, como tú decías, Palena. Chaitén es la capital de esa provincia en el extremo sur de la región de los lagos. Recordemos algunas distancias, por ejemplo, algo más de 200 kilómetros desde Puerto Montt a Chaitén, pero 10 o 12 horas por mar. Significa eso, 4 o 5 horas a Quellón o a Castro aproximadamente, que son los puntos referenciales más cercanos. Hacia Quellón, Castro y Puerto Montt precisamente se han dirigido prácticamente todos los evacuados desde Chaitén. Claro, ya ha quedado en evidencia también lo aislada que está esta zona, lo difícil que es conectarla. Claro. No se ha podido evacuar a la gente por tierra, sino que ha tenido que hacerse por mar. Para que ustedes se hagan una idea, entre Chaitén y Futaleufú hay solo 152 kilómetros. Hay 152 kilómetros, lo que implica que la gente debe trasladarse bastante para poder llegar hasta esas zonas. Es así como se han visto involucradas varias comunas y hablamos entonces de la provincia completa afectada por la erupción de este volcán Chaitén, que está a solo 10 kilómetros del pueblo de Chaitén. Y por lo tanto de allí la preocupación de los científicos en general, que si esta nube llega a transformarse en un evento un poco más peligroso, pueda caer rápidamente sobre el pueblo, y de allí la necesidad de evacuarlo completamente. La famosa lluvia piroclástica. Claro que sí. A 152 kilómetros entonces Chaitén de Futaleufú, donde se encuentra en estos momentos Ramón Ulloa. Tomamos contacto con él. Ramón, con información en vivo contigo para saber qué es lo que sucede en esa zona y cuántas personas quedan. Muy pocas, Soledad, pese a que hay, como tú dices, 152 kilómetros de distancia, y por lo tanto la reflexión que uno podría decir, bueno, está fuera del radio que ha decretado la autoridad, ha señalado un radio de seguridad de 50 kilómetros. Lo que pasa es que aquí el problema son la precipitación de cenizas aquí en Futaleufú. Nosotros estamos en la plaza de Futaleufú, que está cubierta por las cenizas por varios centímetros, un pueblo fantasma, sin duda, con sus habitantes que han salido. Hoy día partió el último de los buses, 8 en total que había decretado la autoridad. Revisemos imágenes tanto de esta ciudad como también de Chaitén, que están absolutamente vacías. Chaitén, por lo pronto, con 23 habitantes tenía por lo menos hasta la tarde, cuando nosotros salimos desde la cercanía del lugar, no vamos a decir desde ese lugar porque salimos anoche de la localidad de Chaitén. Y aquí en Futaleufú algo más, personas que están trabajando en esta zona, que están viendo sus animales. Como no hay nadie, como todo el mundo se ha ido, no hay servicios básicos, no funciona nada, la municipalidad de Chaitén, por ejemplo, fue trasladada a Puerto Montt. Lo que están viendo en imágenes es el carro bomba. ¿Por qué el carro bomba? Porque ahí tuvimos que dormir nosotros en el día de ayer. A 50 kilómetros de la ciudad de Chaitén encontramos alojo en ese lugar porque no hay nada en donde quedarse. Esa es la situación que se vive. ¿Por qué? Por la peligrosidad, que quiere decir que constituye la posibilidad de que ya esa emanación no sea en manera vertical, sino que sea de manera horizontal, que toda esa columna de humo que ustedes han visto en estos días se traslade, se derrumbe y caiga con mucha fuerza una onda calórica que alcance aproximadamente ese perímetro de seguridad. De eso precisamente habla el reportaje de Alfredo Ramírez sobre las consecuencias, las posibilidades que puede tener una erupción de esa naturaleza. La tranquilidad de Chaitén y sus alrededores terminó de golpe. Culpable, un lobo con piel de oveja, el volcán Chaitén. Para sus habitantes apenas un cerro, pero que escondía el más terrible de los destinos para la provincia. Tal como ha ocurrido en otras tragedias, todos fueron sorprendidos por el despertar del macizo de apenas 950 metros de altura, del cual prácticamente nadie tenía información. No puede estar en los cálculos, la actividad volcánica no se puede predecir, al igual que los sismos no se pueden predecir. Se puede tener una cierta idea acerca de que va a entrar en actividad un volcán cuando tenemos equipamiento que permita monitorearlo. Una erupción sorpresiva, nuevamente, y tal como ocurrió en Aysén en abril de 2007, el ir y venir de autoridades, científicos y especialistas poco sirvió. En esa ocasión estuvieron más de 2 meses estudiando la zona. Finalmente, todos los análisis determinaron que no había peligro. La historia dijo otra cosa. Hoy, un año después, la naturaleza acepta un golpe duro, con una fuerza inusitada, de la más peligrosa que pueda darse en el mundo volcánico. Las erupciones que emiten lava son las erupciones menos peligrosas de todas. Pero lo que está ocurriendo es justamente lo opuesto a eso. El magma está saliendo de la superficie de manera fragmentada, junto con los gases a alta presión. No está saliendo como un líquido. El cráter tiene 800 metros de diámetro, las dimensiones de unas 6 canchas de fútbol.
Se levanta la columna eruptiva, cenizas, sustancias tóxicas y piedras, sostenidas en el aire por la presión que ejerce el magma del propio volcán. El material más fino se va con el viento. Es, paradójicamente, el mismo volcán Chaitén el que evita por ahora un desastre mayor. Si la presión que mantiene suspendido el material volcánico decae, estaremos en presencia de un escenario terrible, el peor, pero también muy probable. Si este colapso ocurre de una sola vez, violentamente, las partículas que están suspendidas en la columna caen en masa, digamos, y se desplazan como corrientes, se desplazarían, digamos, como corrientes a alta temperatura, densas. Si las explosiones continúan, la columna eruptiva podría colapsar definitivamente. Las experiencias en otros lugares del mundo indican que debería resolverse en el corto plazo. De desplomarse, la enorme columna eruptiva bajaría rápidamente por los valles a una velocidad mayor a los 100 km por hora, con una temperatura cercana a los 400 grados centígrados. Nada resistiría el abrasador paso de la oleada de material particulado. Existen muchas probabilidades diferentes de lo que puede ocurrir. Puede cesar la actividad actual, reactivarse en una semana más, en un mes más, o unos meses más. Eso no se sabe, porque precisamente no conocemos cuál ha sido la evolución que tuvo ese volcán en el pasado. Esto ha pasado en otros volcanes en la primera semana, digamos, porque es muy difícil que se sostenga un ciclo eruptivo con estas características por tanto tiempo y se produzca consecuentemente el colapso de esa columna eruptiva. Escenarios similares se han verificado en otros macizos alrededor del mundo. El mejor ejemplo ocurrió en el mítico volcán Vesubio, que destruyó las ciudades de Herculano y Pompeya. Esta es una de las fases eruptivas del monte Santa Elena en 1980. Una oleada se deja caer con la fuerza de una bomba nuclear. Lo ocurrido en el Vesubio el 79 después de Cristo fue 10 veces mayor. El desplome de la gigantesca columna eruptiva arrasó la ciudad. Las consecuencias fueron terribles. Quedaron en evidencia, eso sí, apenas hace 28 años, cuando se descubrieron los cuerpos de quienes no alcanzaron a escapar. Lo que temen los científicos es que en Chaitén pudiera ocurrir algo similar. Por eso la evacuación, porque tal y como en el Vesubio 20 siglos atrás, los tiempos para escapar en un eventual desastre no superan los 5 minutos. No hay explicaciones para sostener firmemente una teoría, pero entre los especialistas hay preocupación, pues el Chaitén viene a coronar una serie de eventos volcánicos ocurridos en los 2 últimos años en el país. Objetivamente han pasado más cosas, digamos, a nosotros también nos sorprende un poco eso. Son todas ellas parte de un contexto dinámico donde las fallas de la corteza se desplazan, ya lo sabemos, y los volcanes se activan, digamos. La actividad volcánica en Chile está en aumento y no es misterio para nadie, aunque podría haber una explicación. La actividad sísmica desatada en Aysén y el terremoto del 2007 habría reactivado la falla geológica de Liquiñe-Ofqui. Cruza todo el sur de Chile. En ella están gran parte de los volcanes activos, incluidos el Llaima y el Chaitén. Además de, por ejemplo, el Puyehue, un macizo en observación hace más de un año. Efectivamente podrían estar desconectados entre sí, obedecer a la dinámica eruptiva de cada una de esas áreas o los procesos internos, digamos, de la Tierra, pero efectivamente toda la región volcánica, en particular todos los Andes del sur, están en una situación parecida. Preocupante porque pese a nuestra tradición de país volcánico, no contamos con suficientes equipos para monitorear los más de 125 volcanes activos geológicamente. Preocupante si se considera que tenemos a los volcanes más activos de Sudamérica como el Llaima y el Villarrica, pero por sobre todo preocupante al ver que un volcán que no aparecía en los planes de nadie terminó escribiendo un trágico capítulo de nuestra historia volcánica. Después de esas explicaciones, después del reportaje de Alfredo Ramírez, queda claro entonces por qué la preocupación de la autoridad, por qué la previsión de colocar este círculo o este radio de seguridad de 50 kilómetros. Y por eso también lo preocupante de aquellas personas que han insistido en quedarse dentro de este radio, incluso en las cercanías de Chaitén, como por ejemplo este amigo nuestro, colega de la radio Chaitén, a quien mostrábamos en nuestra edición de Tele 13, que él ha permanecido en el lugar y dice que se va a quedar hasta el último momento allí. Como él, han sido otras 23 personas que también mostrábamos en nuestra edición de Tele 13 de Santa Bárbara, que también han querido permanecer en el lugar
han señalado hasta el último momento porque minimizan lo que está sucediendo con la actividad volcánica del Chaitén. Mauricio. Sí, Ramón, y esos casos que tú nos estás mostrando nos hacen recordar otra situación, aunque sea terrible hacerlo, y recordarlo esta noche, hay que hacerlo. El caso, por ejemplo, de Evaristo Contreras, un hombre habitante de la zona de Aysén, en un lugar llamado Punta Tortuga, que justamente hace un año, a propósito de los temblores y de la situación volcánica que allí se produjo bajo el mar, se negaba a dejar su casa. Nos dio una entrevista él semanas antes de la tragedia del tsunami que afectó al fiordo de Aysén. Él se negaba rotundamente a abandonar su tierra. Allí se quedó. Lamentablemente figura entre las 7 víctimas que todavía siguen desaparecidas, producto de esa desgracia. Incluso allí murió su esposa, recordarás, Mauricio, Elsa Poblete, y su nieto Genaro de solo 2 años. Es un tema muy complejo este de la necesidad, Mauricio y Ramón, de tener que sacar a la gente. ¿Te acuerdas que lo discutíamos en Teletarde, que si el gobierno tenía o no la autoridad legal para hacerlo? No la tenía, y es por eso que ahora recurre a la justicia para obligar a la evacuación total de Chaitén. Pero también hay que ponerse en el lugar de estos pequeños pobladores que han dejado todo su esfuerzo, años de trabajo, que tienen un tremendo arraigo por el suelo, que tienen un tremendo arraigo por lo que le ha costado años de sacrificio para conseguirlo, y que de pronto por estos rigores de la naturaleza tienen que dejarlo todo. Por eso su resistencia, por eso tal vez la vida también de enfrentar una situación difícil como es la de los albergues. Eso se resume también en la siguiente nota de Milena Lampra. Decidí nomás de quedarme. Y me quedé. No salgo de miedo, no voy a salir. ¿Por qué no quiere, abuelita? Tengo tantas avecitas chicas. ¿No quiere dejar las aves? No. No querían irse, pero tuvieron que hacerlo. Debieron dejar sin previo aviso casa, animales, recuerdos, la vida entera. Fue un desplazamiento en 2 etapas que comenzó con quienes salieron por su propia voluntad, sin saber qué pasaría con su pueblo ni qué les depararía el futuro. Ya, con calma, cuidarse. Que les vaya bien. Gracias, muchas gracias. Durante esta operación nocturna falleció la hasta ahora única víctima de la emergencia. A sus 92 años, Audelia Monge fue una de las 250 personas que abordó, bajo el frío del sur, una de las 6 barcazas que viajaban de Chaitén a Puerto Montt. Un paro cardíaco le quitó la vida minutos antes de llegar. Su nieta se enteró en el refugio al que había llegado poco antes. Nos dice que venían durmiendo los ancianitos, la barcaza llegaron acá para bajarlos, la abuela estaba ya fallecida. Los albergues en Chiloé, Osorno y Puerto Montt comenzaron a llenarse de cientos de desplazados que como único equipaje traían la más grande de las incertidumbres. Necesitamos de todo, alimentos, ropa, cama, frazadas, lo que fuera posible. Salimos con los puestos, sin plata. Y no nos abandonen, porque la verdad es que no sabemos cuánto tiempo podemos estar por estos lugares. Pero pronto comenzó a cundir la angustia y desesperación de quienes por los medios de comunicación se enteraron de que el volcán volvía a hacer erupción. Esta vez más fuerte y amenazando a sus familiares que quedaron en la zona. Trae mi sobrino, no quiero que muera solito allá. Porque se caprichó, dice que no quiere venir, no quiere perder su cosita que tiene. Yo estoy con una pupila que es de Futaleufú, que me la tuve que traer para acá, y ella me dice que su familia vive en el Espolón y la madre no quiere salir todavía del campo, pero yo, bueno, tengo la seguridad que los van a tener que obligar a sacar. La violencia de la naturaleza empujó al gobierno a tomar medidas extremas. La evacuación debía ser total y comenzó la segunda etapa. Pese a su firme decisión de afrontar los peligros, salieron de Chaitén los últimos habitantes que permanecían aferrados a su tierra, a su ganado y a sus mascotas. No, tómelo bien nomás así. No, pero la vida, tranquilo. La vida, vamos, abuelo, vamos. Tranquilo, si lo vamos a usted le va a salvar. Todavía estoy medio indeciso porque está llevando casi la fuerza. También Futaleufú se convirtió en un pueblo fantasma. Sobre los próximos días y semanas. Bueno, veíamos la situación de los albergues entonces en Puerto Montt, hasta donde había sido trasladada gran cantidad de gente. Sabíamos también de la situación de familiares que habían recibido a personas, pero tenemos también algunos albergados tanto en Osorno como en Castro. Claro, en la isla grande de Chiloé vamos a tomar de inmediato contacto, pero no sé si lo vamos a hacer de inmediato o tenemos otra información que darles también muy importante. Vamos con Chiloé entonces, allá está María José Soto, que nos va a informar también de la situación de los albergados y muchos de ellos también con familiares o cercanos, entendemos, María José, en la Isla Grande.
Claro, Mauricio, 2.000 personas fueron evacuadas hasta acá, hasta la isla de Chiloé, y 900 de ellas permanecen en Castro, en albergues de casas de familiares y amigos. La solidaridad, digo, se ha repartido a través de la isla. Te invito a revisar imágenes porque estos casos se han repetido a lo largo de la isla. Fuimos hasta Dalcahue cuando conocimos el caso de Luz, una joven no vidente de 35 años que vivía justamente en el asilo donde provenía la mujer que falleció desde Chaitén hasta Puerto Montt, que recordábamos en una nota anterior. Esta joven llegó hasta un albergue en Dalcahue y una familia de anónimos quiso llevar... También la preocupación que habíamos visto durante el día sobre las mascotas que habían quedado dando vuelta por Chaitén, en ese pueblo fantasma. Afortunadamente hoy día se realizó también un operativo por parte de veterinarios de una universidad de Puerto Montt que logró el rescate de varias de ellas. Y los caballos que han estado también vagando por Chaitén y vagando por la cercanía. Nosotros nos acompaña esta noche la ministra de Agricultura, que tiene importantes anuncios que hacer porque se reunió con la comunidad organizada del mundo de la ganadería. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches, Ramón. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mauricio? Hola, Soledad. Buenas noches, ministra. ¿Cuáles son los anuncios más importantes, ministra? A ver, los anuncios más importantes en el día de hoy, luego de 4 días que hemos estado en la zona recorriendo las distintas comunas, conversando con los agricultores, me parece que es clave. Hemos decidido junto a ellos y a través de su organización el iniciar un plan de recuperación de nuestra productividad agrícola en la zona. Pareciera insólito decir eso cuando esta ciudad, incluso este pueblo también está siendo abandonado, está siendo desolado cada vez más. Afortunadamente la gente está abandonando el sector para evitar justamente riesgos humanos. ¿Van a haber bonos? Efectivamente, aquí lo que hemos decidido es entregar un bono de compensación por la falta de productividad que están enfrentando. No podemos poner en riesgo justamente todo aquello que se ha alcanzado. Este bono consiste, se hace un cálculo aproximado de lo que es el 60% de la pérdida de su masa ganadera. Hemos buscado este indicador porque es aquel que le da tranquilidad a los agricultores, pero con este bono nosotros lo que pretendemos es justamente sentar las bases de un desarrollo posterior. Usted mostraba recién, Ramón, la ceniza. Cuando se produjo el tema en el volcán en Hudson, la ceniza demostró al cabo de 3 años que la tierra floreció, fue una suerte de abono. Y ellos lo han entendido muy bien. Aquí la cantidad de ceniza que se acumuló fue prácticamente la mitad de aquel entonces, por lo tanto prácticamente en la mitad de tiempo nosotros también podemos pensar que vamos a reactivar esta zona. Las mejores carnes de Chile venían de acá. La genética animal es una de las mejores acá y ciertamente hemos convencido a los agricultores de que ellos no desechen todos sus animales. Les dijimos salvemos el 40%, los llevamos a las zonas hacia el sur para que allá podamos mantenerlos y el otro 60% restante, si se pierde, van a tener los recursos financieros, pero por sobre todo van a tener el apoyo y el respaldo de toda la gente que hace con mosca. Principalmente por la pesca con mosca, los circuitos termales y la observación de flora y fauna. Todo hace pensar que en las próximas temporadas el panorama será diametralmente distinto. Las pérdidas patrimoniales de sus paisajes hablan de un desastre en la actividad productiva del turismo. Nosotros vamos a apoyar a los empresarios turísticos que están de la zona, vamos a redireccionar inversiones y fondos que teníamos para darle mayores proyecciones y apoyo a esos empresarios. Sí, María, ya están las cenizas llegando al sur de la provincia de Buenos Aires. También podrían llegar hasta aquí las cenizas del volcán chileno que afectan a Chubut. La nube de humo tóxico mantiene preocupados también a los argentinos. El viento desplaza la estela hacia el Atlántico. Parece bruma, pero son gases que podrían ser altamente nocivos, sobre todo si no hay una imagen como esta que haga que la población se proteja. Lo más peligroso de estos hongos son los gases que van en él, principalmente los gases sulfurosos. Esos gases están yendo a Argentina ahora, por la dirección del viento. Lo más complicado yo creo que es en el lado argentino, la inhalación de estos gases y también la eventual lluvia ácida si es que llueve y el anhidro sulfuroso se deposita como ácido sulfúrico. Eso afecta a las plantas y los cursos de agua. Los expertos dicen que entre 2 y 15 centímetros de ceniza en el terreno es recuperable en plazos de 20 a 40 años. En el caso del Hudson, solo bastaron 3 para recuperar las actividades productivas que se desarrollaban en la zona. Pero ahora es bien distinto. En la provincia de Palena hay sectores donde la capa que sepulta los terrenos fértiles llega a los 30 centímetros. En este caso,
Por la cantidad y por el nivel de azufre en el sedimento se necesitarían cientos o miles de años para recuperar esas tierras, que hasta hace algunos días eran más que suelo, representaban la base de una comunidad cuyo futuro es hoy altamente incierto. Ninguna duda, apoyo psicológico entonces para quienes dejaron sus casas y pertenencias, no solo por la pérdida material, Mauricio, sino especialmente por el estrés al que están sometidos ante la incertidumbre de lo que va a suceder. En la zona ya se está aplicando a través de la ONEMI un programa de la Universidad Católica para ir en apoyo de todos los damnificados, de aquellas personas que han tenido que ser evacuadas de sus lugares y para enfrentar esta nueva vida que viene por delante. Con ese apunte nos despedimos en este programa especial, los dejamos invitados.